Bueno, buenos días a todos y a todas, concejales y concejalas de la Corporación Municipal, personal de esta institución, Secretaría Accidental, vecinos y vecinas, tanto los que se encuentran aquí en directo como las personas que pueden estar siguiendo este pleno de manera telemática. Estamos ante una sesión extraordinaria que celebramos en el día de hoy con un único punto en el orden del día. El motivo es la necesidad de la aprobación provisional de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de recogida de transporte y tratamiento de residuos en la Isla del Hierro, que como saben todos los ayuntamientos de España se están adaptando, no sin carecer de polémica por la excesiva subida de la cuantía en todos los casos de esta tasa. El único punto, como digo, que se lleva es la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por servicio de recogida, transporte y tratamiento de los residuos de competencia municipal. A este respecto, se reunió la comisión creada a tal efecto la semana pasada, se dictaminó favorablemente una propuesta y en el día de hoy por parte del equipo de gobierno se hace, y un poco tras escuchar también las diferentes propuestas planteadas por los portavoces de la oposición presentes en esta comisión, bueno, pues se ha tenido a bien plantear una propuesta de enmienda en boche en esta sesión, que vendría a modificar únicamente en los parámetros temporales de la aplicación de la tasa la propuesta que se había dictaminado favorablemente en la comisión. Es decir, con la propuesta que hoy traemos pasaríamos de tener una única cuota anual para el caso de las viviendas de 134,75 € a establecer dos cuotas anuales, es decir, una cuota semestral por 67,37. Asimismo, por los establecimientos industriales o comerciales inferiores o iguales a 100 metros cuadrados, pasaríamos de una cuota anual de 240 € a una cuota semestral de 120 €. Y por los establecimientos industriales o comerciales superiores a 100 metros cuadrados, pasaríamos de una cuota anual de 360 € a una cuota semestral de 180 €. Con esto entendemos, y creo que fue un poco lo que también se habló en aquella comisión, intentar pues fraccionar en la medida de lo posible este coste. ¿Por qué se hace en 6 meses y no se reduce aún más? Porque en coordinación con el consorcio de tributos, cada vez que se pasa un recibo, este ayuntamiento tiene que aprobar un padrón para poder establecer esas cuotas. Por lo tanto, se ha estimado que es inviable aprobar un padrón por menos tiempo, dado que bueno, el alto volumen de trabajo y el escaso personal que tiene este ayuntamiento. Yo creo que todos los ayuntamientos padecemos del mismo mal, y es de la escasa plantilla de personal, y que tiene que asumir en muchos casos múltiples funciones, y en este caso sacar más de un padrón semestral no parece del todo viable, y podríamos arriesgarnos a incurrir en un cumplimiento en los plazos determinados. Por lo tanto, se establece de esta manera, siempre teniendo en cuenta que posterior a esto, cada contribuyente podrá dirigirse al consorcio de tributos para adaptar los pagos pues, a su situación personal, ¿no? En este caso, daríamos como posibilidad de manera automática a través de esta ordenanza la posibilidad de ya el pago tenerlo en dos recibos, o lo que es lo mismo en un pago semestral, y luego ya las personas que quieran adaptar estos dos recibos anuales o este recibo semestral a su situación particular, pues ya sí tendrá que dirigirse al consorcio de tributos. Por lo tanto, la propuesta que le he pasado, perdón, a los portavoces es bueno, el borrador que habíamos aprobado la semana pasada en comisión para traerlo a pleno, con las siguientes modificaciones. En el artículo 6, referente a la cuota tributaria, con los cambios que comenté anteriormente en cuanto a las cuantías, y eliminando la alusión que hacía al carácter anual, definiéndola como un carácter semestral. En el artículo 8, en cuanto al devengo y al periodo impositivo, simplemente se elimina la alusión a la coincidencia con el año natural, y como verán en la propuesta se establece el carácter semestral. Asimismo, se aclara que en los supuestos de inicio o cese del servicio ya no será el primer día del año o el último día del año, sino que ahora será, como ven ahí, en caso de inicio, desde el día en que se inicia
hasta el final del periodo impositivo. Pues si se inicia en mayo, pues saben que ese recibo costará solo de un mes hasta el mes de junio. Y si se inicia en agosto, pues ese recibo, el periodo impositivo se alargará hasta el final del semestre. Por lo tanto, se deja recogida también en ese artículo octavo. También en el punto número 4 del artículo octavo se elimina la alusión al carácter anual de la tasa, así como en el artículo 10º, también en el último párrafo del artículo 10º, también se elimina la referencia al carácter anual de los padrones. Eso es un poco la tipo de enmienda que traemos a este pleno para, en primer lugar, votar la enmienda y luego ya a continuación proceder a debatir el texto íntegro con la enmienda incorporada. Sobre la enmienda, ¿hay alguien más que quiera decir algo sobre la enmienda? Luego ya pasaremos a debatir el texto íntegro. ¿Quieren decir algo de la enmienda? Entonces, si les parece bien, pasamos primero a votar la propuesta de modificación para luego ya debatir el texto íntegro. Votamos la propuesta de modificación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Gracias. Y ahora sí, pasamos a debatir el texto íntegro con las modificaciones incorporadas. Nos reúne hoy en esta sesión extraordinaria un motivo que no es plato de buen gusto para ningún alcalde ni ningún concejal, y es subirle los tributos o los impuestos a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Precisamente, este ayuntamiento cuenta con una baja presión fiscal porque seguramente todos los equipos de gobierno que han estado al frente de este municipio han entendido que proteger y aliviar la economía de las familias era la mejor forma de garantizar el desarrollo de la frontera. Pero esta premisa hoy se rompe, y se rompe porque así nos lo ha impuesto el gobierno de España a los 8.131 municipios del Estado. De forma específica, el gobierno de Pedro Sánchez transpone una normativa europea sobre residuos que promueve la economía circular, la reducción de residuos y el principio de quien contamina paga a través de la Ley 7/2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esta ley establece en su artículo 11 que los municipios que gestionan residuos urbanos deben implementar una tasa o prestación patrimonial específica por la recogida, transporte y tratamiento de residuos de competencia local. Esa tasa debe ser específica, diferenciada y no deficitaria, es decir, debe reflejar los costes reales del servicio de residuos. En consecuencia, los ayuntamientos no pueden seguir financiando el servicio de gestión de residuos simplemente con cargo al presupuesto general municipal u otros impuestos genéricos. La ley exige una figura independiente para los residuos. O lo que es lo mismo, por ley ya este ayuntamiento no puede seguir recaudando los 29.000 euros que recaudamos en el ejercicio anterior y sufragando de sus propios fondos los 350.000 euros restantes que, mediante el convenio para la recogida y tratamiento de los residuos sólidos urbanos, pagamos al Cabildo Insular de manera anual para el mantenimiento del servicio. Ahora bien, sobre esta nueva tasa y sobre la propuesta que hoy traemos al Pleno, me gustaría desgranar varios datos. Por una parte, hoy tengo que manifestar que ha sido tremendamente difícil elaborar esta ordenanza, sobre todo porque los ayuntamientos de esta isla carecemos de datos certeros, reales y pormenorizados de lo que supone la recogida de residuos en nuestro municipio. Partimos de unos datos y de unas estimaciones que reflejan el conjunto, el grueso de la realidad insular. Asimismo, han sido varias las ocasiones en que desde la Federación Canaria de Municipios, a través del Comisionado Insular, hemos reiterado al Cabildo del Hierro la necesidad de abordar esta ordenanza desde un enfoque insular, dado que aquí se da una realidad que no se da seguramente en ninguna otra isla del archipiélago, y es que la gestión y tratamiento de los residuos está insularizada a través del convenio que todos conocemos. Es el Cabildo, por tanto, quien maneja esos datos de las toneladas que se recogen, los costes reales del servicio o de las posibles variaciones que se puedan dar al respecto. Tal y como constan en los acuerdos de la Comisión Insular de la FECAN en esta Isla del Hierro, donde están representados los 3 ayuntamientos de la isla a través de sus alcaldes, se recogen los siguientes acuerdos. El 20 de mayo de 2024 se acuerda llevar a cabo un trabajo colaborativo entre el equipo técnico del Cabildo y los ayuntamientos para actualizar y homogeneizar la ordenanza para la gestión de residuos. El 23 de octubre de 2024 se insta a que se haga un llamamiento conjunto al Cabildo Insular del Hierro para avanzar sobre la tasa de residuos urbanos, teniendo en cuenta que el plazo se nos iba agotando y que no había un acuerdo al respecto. Por otro lado, ya en la sesión celebrada el 7 de mayo de 2025, se puso además sobre la mesa
que, dado que el modelo descansa en un convenio de colaboración que está cerca de expirar el 31 de diciembre de 2025 y que por tanto nos obliga a actualizar dicho texto, sentado lo anterior, cabe señalar que con la entrada en vigor de la Ley 7/2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular, se refuerza la aplicación del principio de jerarquía de residuos, mediante la obligatoriedad por parte de las administraciones competentes de usar instrumentos económicos para su efectiva consecución. Teniendo en cuenta esto, se incluye expresamente por primera vez la obligación de que las entidades locales dispongan en un plazo determinado de una tasa diferenciada, específica y necesariamente no deficitaria para los servicios que deben prestar en relación con los residuos de su competencia, tasas que deberían tender en el futuro hacia el pago por generación. El objetivo primordial de esta medida no es otro que aumentar las tasas de reciclado para cumplir con los objetivos ambientales fijados por la Unión Europea y promover la economía circular. Desde luego, este escenario de exigencia legal se antoja ciertamente complejo para numerosos municipios de pequeña dimensión, con capacidad y recursos limitados, como son los 3 municipios de la Isla del Hierro. En consecuencia, y sigo leyendo literalmente el acuerdo enviado al Cabildo, desde el municipalismo herreño se entiende primordial cerrar el círculo de la gestión integral de los residuos, estableciendo una tasa única de ámbito insular con base en los siguientes argumentos: que el documento sobre cuestiones relevantes en relación con el establecimiento y la gestión de la tasa local de residuos sólidos urbanos, elaborado a partir de los trabajos realizados por el grupo de trabajo integrado por representantes del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de la Federación Española de Municipios y Provincias, avala que si el servicio lo presta un ente supramunicipal que tenga la condición de entidad local, como es el caso del Cabildo del Hierro, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1985, la tasa la puede establecer y exigir dicho ente supramunicipal, en consonancia con lo que prevé el artículo 11.3 de la Ley 7/2022, normativa que tiene carácter especial en materia de residuos. Punto número 2. Que en la Isla del Hierro opera un único modelo de gestión de residuos diseñado y ejecutado por el Cabildo Insular. Punto número 3. Que aseguraría que la diversidad municipal no fuera obstáculo para que se dispusiera de una homogeneidad en los elementos de la tasa y asegurar con ello la garantía de un mismo trato a toda la población herreña. Y punto número 4, y por último y no menos importante, el Cabildo dispone y gestiona todas las infraestructuras en materia de residuos y cuenta por ello con todos los datos precisos para la determinación de los costes del servicio e ingresos que se obtienen y que deben incluirse de cara a la fijación del importe real de la tasa. Es por ello que acordamos formalmente y al amparo de lo preceptuado en el artículo 106.3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, proponer al Cabildo del Hierro la aceptación de la delegación de la gestión, recaudación e inspección de la tasa de residuos, mostrar al Cabildo Insular el compromiso firme y decidido del municipalismo herreño a la hora de consensuar y trasladar un mismo mensaje de unidad y de acuerdo de todas las instituciones públicas herreñas a la sociedad herreña sobre la obligatoriedad de incrementar la tasa de residuos y, paralelamente, requerir al Cabildo del Hierro el comienzo de los trabajos conjuntos para la redacción de un nuevo convenio de colaboración que nos permita la reconfiguración y adaptación también para la puesta en marcha de un nuevo sistema de recogida de residuos que permita alta eficiencia, especialmente como marca la ley, priorizando entre los modelos de recogida de las nuevas fracciones aquellos de éxito comprobado, como por ejemplo el recogida puerta a puerta. Este acuerdo se envió al Cabildo el 7 de mayo de 2025. Pues bien, tras los acuerdos y peticiones reiteradas, nos llega una respuesta del Cabildo Insular del Hierro este pasado 7 de octubre, al cual hemos hecho alusión en alguna sesión plenaria, en la última sesión plenaria, en el que, como comprenderán, ya sin margen para el diálogo y la negociación, nos indican que no procede el establecimiento de una tasa de residuos de carácter insular en la Isla del Hierro. Ante tal postura, hay una clara respuesta, y así se la hemos hecho llegar, del municipalismo herreño. Por una parte, lamentamos profundamente la decisión, como no podía ser de otra manera. Seguimos pensando, dado el modelo único en Canarias de gestión de residuos existente en esta isla, que la fórmula propuesta no solo es la más idónea para centralizar todo lo que supone el servicio, sino porque jurídicamente, y lo hemos podido comprobar, es viable. Y por último, no perdemos la esperanza de que más temprano que tarde podemos alcanzar un acuerdo con el que logremos cerrar el círculo de la eficiencia en la prestación del servicio de gestión de residuos en la isla, armonizando la tasa a nivel insular y con ello beneficiando por igual a toda la sociedad herreña.
Además, le solicitamos al Cabildo Insular del Hierro, de cara a facilitar la labor de la aprobación de nuestras ordenanzas fiscales, que a la mayor brevedad posible nos facilitara a los 3 ayuntamientos de esta isla los datos precisos, siguiendo el modelo propuesto por el citado Ministerio de Hacienda y que acompaña a esta carta. A día de hoy, esta carta no ha tenido respuesta más de un mes después. Con todo esto, les anuncio que la tasa que aprobemos hoy en este pleno será revisada de manera semestral para, en la medida en la que vayamos teniendo datos precisos, garantizar que la tasa aterriza en la realidad del municipio de La Frontera, especialmente en la realidad de los hogares y en la realidad del tejido socioeconómico. Al mismo tiempo, tenemos que ser capaces de entender y promover que el alto coste que nos impone la ley de 2022 es derivado de las toneladas de residuos que enviamos al vertedero. Por lo tanto, en la medida en la que seamos capaces de aumentar el reciclaje y reducir las toneladas de residuos que van en la fracción resto, seremos capaces también de ir reduciendo la cuantía de esta tasa. Con esta premisa y en aras de lograr la máxima transparencia en este asunto, también les anuncio que en los próximos días mantendremos reuniones con el tejido socioeconómico y con el Consejo de Participación Ciudadana, a quien creo le debemos una explicación de lo que hoy vamos a aprobar. Por lo tanto, sé que es complicado, lo es también para este equipo de gobierno, al que no le queda otro remedio que cumplir la ley, porque de otra manera estaríamos prevaricando. Les pido su voto favorable, aunque no estemos de acuerdo en la forma en la que desde el gobierno de España se ha traspuesto esta directiva europea. Como digo, en aras de cumplir la ley, de lograr la normalidad jurídica en este ayuntamiento y, como digo, con el compromiso de semestralmente ir revisando esta ordenanza, estos costes y de alguna manera ir repercutiendo también ese estudio y esas bonificaciones en la ciudadanía del municipio de La Frontera, que es a la que representamos y a la que debemos garantizar su estabilidad. Bueno, disculpen la retahíla, pero creo que había que explicar los antecedentes de todo lo que se ha ido trabajando durante todos estos años, porque no hemos estado quietos, como habrán visto, y al final no nos ha quedado más remedio que asumir los ayuntamientos en solitario esta difícil decisión. Entiendo que todos querrán intervenir. Marisol, tienes la palabra. Buenos días a todos. Lo primero me alegra que nos haya escuchado con la parte de dividir la cuantía anual en semestral. Nosotros habíamos propuesto que fueran 4 trimestres. Nos comenta usted que por temas de trabajo no se pueden hacer así, pero bueno, ya es un avance. Estaba hablando usted que la cuantía que nos impone que tenemos que pagar este ayuntamiento es porque reciclamos poco en el municipio, mandamos muchas cosas al vertedero. Mire, le voy a poner un ejemplo de hoy. Fuimos al punto limpio a tirar unas cuerdas, unas sogas, y no nos las recibieron, nos las mandaron a tirar al contenedor. Entonces hay veces que no es que el ciudadano no quiera reciclar, sino que a veces la gestión o facilitarle, o cuando van a tirar un piña, les dicen que se suban en una escalera y la tiren ellos a personas mayores. Entonces cuando dificultamos que la gente recicle, termina todo en el contenedor. Nosotros somos una zona agrícola, ganadera, y si a mí no me facilitan las cosas, yo voy a ir al contenedor. Es tan sencillo como eso, porque en algún sitio lo tengo que tirar. El tema de las empresas que no les dejan tirar sino una cantidad muy limitada de residuos en el punto limpio, también conlleva que vayan más cosas a los contenedores. Hay una serie de circunstancias que también hay que analizar y poner encima de la mesa, porque nuestro municipio seguramente, aunque seamos vecinos, no somos iguales al Pinar y Valverde, porque nuestras economías son totalmente diferentes. Incluso en el número de bares que tenemos, somos totalmente diferentes. Pero sí deberíamos poner sobre la mesa eso a la hora de valorar por qué a lo mejor se recicla menos. Otra cosa que le quería comentar es, lo hablamos en la comisión, que nos parecía que, y pusimos el ejemplo, incluso lo puso usted, de una agencia de viaje con una cafetería o un bar, la producción de residuos no puede ser la misma. Y aquí solo se mira por metros cuadrados. Nosotros le propusimos que lo mirara por actividad económica, porque la producción de residuos no es la misma. Ya, como le comenté en la comisión, no voy a entrar por el número de miembros de la unidad familiar, porque eso sería una locura. Yo soy 2 en mi casa, pues pagaré lo mismo que el que tiene 5 o 6 en su casa. Pero yo creo que por actividad, si se hace un estudio más fino, usted se comprometió en que más adelante ese estudio se iba a realizar
para afinarlo mejor, lo cual yo agradecería y seguramente los comerciantes también. Y otra cosa que quería comentar, que no es culpa suya, pero que hay que asumir, es que la situación de las empresas de España y en especial de la Isla del Hierro es muy complicada. Y ahora, como si tuvieran pocos impuestos, nosotros, sin quererlo, tenemos que subirle uno más. Están asfixiados, está la situación complicada, mantienen la economía de nuestro municipio y de un país y yo creo que esto no los va a favorecer en nada. Algo les ayudará que se haya puesto semestral, pero que tenemos que tener en cuenta que tanto las familias como las empresas están asfixiadas. Yo no sé si desde el gobierno de España y desde Europa no viven esa realidad, pero nosotros sí. Porque todos los que estamos aquí somos ciudadanos del municipio, convivimos con nuestros ciudadanos y nosotros mismos vemos la situación que hay, tanto en las empresas como en el ciudadano. Y me da pena, justo en este momento más complicado de la economía insular y local, tengamos que tomar esta decisión. Sé que es complicado, sé que no es plato de buen gusto, pero que tiene que hacerlo. Me alegro, como le comenté antes, que haya por lo menos dividido en dos y nada, pues habrá que afrontarlo con todo el dolor de los que estamos aquí sentados. Gracias, Marisol. Johan, tienes la palabra. Sí. Gracias, señor alcalde. Evidentemente votamos a favor de la enmienda. Aprovecho ahora la intervención para justificarlo, porque bueno, pues, como decía la compañera, siempre es mejor que sean dos partes a que sea todo junto. Estamos aquí al final debatiendo y vamos a proceder a votar la actualización de la tasa de residuos del municipio, y esto es en base a la Ley 7/2022 del 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que ha aprobado el Gobierno de España. Está claro que esto viene a raíz de una normativa comunitaria en materia de residuos, que es la Directiva 2008/98 de la Comunidad Europea. Entonces, sí, hay una directiva europea que el Gobierno de España decide transponer su, a su Estado miembro, y que, bueno, pues hemos visto cómo el Gobierno de España decide transponer algunas directivas, otras no. Esta podía haber hecho como otras tantas que deciden no transponer al ordenamiento jurídico español, ya lo ha hecho, y a usted no le queda más remedio que traerlo aquí después de los intentos que ha hecho con la FECAM, con el Cabildo, en fin. Yo sé que ha intentado que esto no venga aquí, que esto no lo paguen los vecinos. Estoy seguro que si no incurriera en prevaricación ninguno votaba a favor. Entonces, desde luego, o sea, si todo el mundo pudiera votar en contra, se votaba en contra, porque nadie quiere actualizar la tasa. Pero en fin, aquí estamos gracias al Gobierno de España, gracias a que Pedro Sánchez quiere que los ayuntamientos, que en su mayoría son o del Partido Popular o de otros partidos que no son el Partido Socialista, en este caso la Agrupación Red Independiente y Unión Frontera, pues, en fin, no son el Partido Socialista. Entonces, le vendrá bien que la mayoría de ayuntamientos de España tengan que subir este impuesto, que los vecinos luego se quejen. Yo lo que les recomiendo es que esto lo explique muy bien. Esto no es culpa suya ni de su equipo de gobierno, que nadie quiere subir la tasa de basura. Está claro que aquí se pagaba muy poco, menos del 10% de lo que el ayuntamiento tenía que afrontar. Ahora se pasa a pagar el 100%. Pasamos del blanco al negro, del negro al blanco, de la noche a la mañana prácticamente. Yo creo que esto no es justo. Está claro que hay que reciclar más, que se buscará la manera de que se pague menos, pero yo creo que este impuesto que nadie quiere subir, ni siquiera usted, y al final se tenga que venir por una imposición legal del Gobierno de España, pues la verdad que es un poco triste. Nosotros, como decía la compañera, al final pues sí que vemos que el texto se va a mejorar. Usted se ha comprometido, nos ha citado aquí en una comisión específica para trabajar este texto, porque pues quería ver cómo podía salir un texto que ni usted quería traer, pero que tenía que venir. Hay algunas cosas que no pudo incorporar, se comprometió a revisarlas durante el 2026 para mejorar el texto. Yo estoy convencido de que así será, porque su voluntad es que al final sus vecinos paguen lo menos posible. Y bueno, pues entendemos que no deberemos estar aquí votando esta ley, señor alcalde. No estamos de acuerdo, no vamos a votar en contra porque sería tremendamente injusto, pues, incluso para usted y su equipo de gobierno, eh, por el trabajo que hacen y porque no quieren aprobarla. Tampoco votamos a favor porque ustedes tampoco votarían a favor. Nos vamos a mantener en esa abstención, y creo que bueno, que esperamos que en el año 2026 podamos trabajar con este documento, mejorar, pues como decía la compañera, de que las viviendas
el número de personas que viven en cada vivienda se puede afinar un poco, a lo mejor lo que paga de impuestos cada persona, el tipo de negocio que tenga, pues obviamente no genera los mismos residuos un restaurante que una agencia de viajes. En fin, que podamos mejorar este texto y que esa recaudación que estábamos teniendo, que era en torno a 29.000 euros, dijo usted ahora en su intervención, y al final el pago al Cabildo, que es el que gestiona los residuos municipales, era en torno a 371.000 euros, pues bueno, ahora estamos casi obligados, habrá algún margen que no será así, a recaudar toda esa cantidad. Entendemos que de alguna manera el ayuntamiento va a reinvertir en la ciudadanía esos más de 300.000 euros que van a quedar en las arcas municipales en el presupuesto del 2026. Entiendo que ya no será directamente a través del impuesto, pero de otra manera entiendo que sí va a beneficiar al municipio, que esos más de 300.000 euros pues, luego queden aquí, que lo están pagando ellos de alguna manera, luego nos quedará a nosotros. Gracias, señor alcalde. Gracias, Johan. No sé si hay algún concejal o concejala que quiera añadir algo al debate. Bueno, si no hay nada más y estando de acuerdo con todas las intervenciones, porque es el compromiso que hemos asumido, yo creo que en conjunto todos y todas, procedemos ya a la votación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por servicio de recogida, transporte y tratamiento de los residuos de competencia municipal. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Gracias. No habiendo más asuntos que tratar en este pleno extraordinario, concluimos la sesión, levantamos la sesión. Nos vemos en el pleno ordinario del día de mañana. Gracias.